la bienvenida a este espacio, ya que tenemos la gran oportunidad que nos brinda este honorable Ayuntamiento de Tepoztlán 2019-2021, encabezado por el señor presidente Ángel Supa Núñez, bajo la Dirección de Educación. Hoy te voy a hablar de algo tan simple, tan sencillo: las emociones. ¿Te has preguntado por qué te enojas? ¿Por qué ríes? ¿Por qué sientes así como que una maraña de situaciones? Y todos escuchamos: hoy la educación está basada en lo socioemocional. ¿Pero qué son las emociones? Tendríamos que observar desde diferentes ópticas dónde está alojado ese concepto de emociones. Podría decirte que las emociones son los estímulos que nosotros vemos y que el cerebro, a través de los diferentes sentidos que tenemos, adquiere esa información, la genera de tal manera que la distribuye y la envía a diferentes partes de nuestro cuerpo. ¿Te has preguntado por qué? Cuando estás muy enojado, te irritas y de repente sientes el estómago que, caray, lo traes revuelto. ¿Te duele el estómago? ¿Te has preguntado cuál es la situación? Quizá porque te has enojado de una manera tan alta, tan elevada. ¿O por qué de repente sientes esas mariposas así viajando por todo el estómago cuando ves pasar el amor de tu vida? ¿Te has preguntado por qué? Las emociones, entonces, van a modificar mi cuerpo, pero también modifican muchas estructuras a nivel cerebral. Las emociones inician con esa percepción del exterior, con este alcance que nosotros tenemos a partir de nuestros sentidos, a través de los ojos, de los oídos, del gusto, en donde se encierra la boca, de la nariz y de nuestro sentido del tacto. También hay otros sentidos que desafortunadamente no le hemos dado este valor, este equilibrio de sentidos, como es uno de ellos puede ser el dolor. El dolor te avisa, dijéramos, te avisa si estás vivo o estás muerto. El dolor también te avisa dónde está algún fenómeno, alguna circunstancia que necesitamos reparar de nuestro cuerpo, hablando de manera fisiológica. También la termocepción es un concepto que probablemente no se nos haga muy familiar, pero la termocepción habla de la temperatura, de lo que nosotros sentimos. Probablemente uno se pone la camisa, el saco, el chaleco, la corbata. En diciembre, por ejemplo, nos ponemos el abrigo porque el cuerpo mismo, a diferencia del tacto, nos está avisando de la temperatura. Por eso las personas que viven en la costa tienen desde una camiseta, una playerita, un short, y de repente no vemos que traigan botas, no traen zapato, sino más bien están en chancla, en sandalia, porque ellos necesitan adecuar su cuerpo con respecto a la temperatura. Al igual que nosotros en la parte media del país, esta situación de ponernos de acuerdo al tiempo, al temporal, a la cuestión del cuerpo, no exponerlo a la temperatura. Entonces nosotros consideramos que la termocepción va vinculada a la parte de la temperatura, que también es un sentido que nos hace que explotar en esas emociones. Desde que se generan los estímulos en el exterior y nosotros los percibimos a través de nuestros sentidos, hay un tiempo considerado dentro de que el cerebro recibe esa información, la traduce, la asocia y la deja fluir a través de nuestro cuerpo, a través de nuestros nervios. Hace aproximadamente entre 60 y 90 segundos. En términos, podríamos decir, de 1 minuto a 1 minuto y medio. Eso es lo que nosotros a nivel emocional podemos considerar en tiempo de vida que tiene una emoción en el cuerpo. Sin embargo, este tiempo también podemos asociarlo de acuerdo a esa emoción que se generó.
Por ejemplo, el cerebro registra un tiempo en cuanto al miedo. El miedo, por ejemplo, en algunas, desafortunadamente hoy se viven los asaltos en el transporte público. Pareciera, desafortunadamente para las personas que han tenido esta experiencia, pareciera que desde que inicia el asalto hasta que estos sujetos descienden de la unidad, pareciera que ha pasado un tiempo largo. Sin embargo, es el mismo tiempo que tenemos, pero el sentido, que es quizá el auditivo el que más se ha en ese momento disparado, el cerebro tiene otro tipo de tiempo. El cerebro tiene un proceso en el que escanea la realidad en el momento y percibe una realidad diferente a como nosotros quizá en el mundo exterior, de la combi hacia afuera o del microbús hacia afuera o del camión hacia afuera, tenemos de ese tiempo que está dentro. Este tiempo se puede dar de acuerdo a esa emoción. Por ejemplo, alguien me podría decir: profesor, pero es que aquí hay una situación. Yo sigo enojada con mi esposo porque tuvimos una situación de pareja hace 5 años. Y sigo muy molesta con él. Sí, y te aseguro que vas a seguir, van a pasar 10 años, y 15 años, y 20 años. Y vas a estar muy molesta. ¿Por qué? Porque nosotros vamos alojando esas emociones. ¿En dónde? En la memoria. Y cada vez que yo entonces pienso, recordaré y entonces volveré a llamar a esa emoción. Entonces, por lo que yo pienso, voy a sentir. Y aquí entonces surge otra palabrita que se llama sentimientos. Pero para no irme hasta allá, la emoción se genera. Dura aproximadamente entre 60 y 90 segundos. A través de nuestros sentidos, adquirimos esa información, sentimos, nos emocionamos de tal manera que después dejamos que se vaya. Lo que ahora va a quedar registrado en nuestra memoria es esa emoción, con ese sentido de significante. Entonces, voy a poder decir que cada vez que yo recuerde o llame de mi memoria ese acontecimiento que asociado a esta emoción, vuelvo a sentir. Por eso es que sigo muy molesto con él. Sigo, pero bien incautado con él. Esto también sucede porque no dejamos, no cambiamos estos pensamientos. No los cambiamos. Seguimos atrayendo. Y hay una realidad del cerebro con respecto a lo que se vive allá afuera. Lo que vivimos completamente cada uno de nosotros, el cerebro contempla otra realidad. Esto quizás sea una conversación para otros capítulos, porque es lo que me interesa en esta video clase, es que quizá te sirva el saber que las emociones, de tanto que se habla, de tanto que se dice, ahora la educación o el sistema educativo está muy ocupado en que los niños tengan este proceso de emociones, de gestionar sus emociones, de poderlas ubicar y por qué no vivir con estas emociones libremente, porque antes no nos permitían llorar. Hay algo que está marcado para nosotros los hombres, ¿no? Los hombres no pueden llorar. Era castigado, ¿no? No podías hablar de hombría porque llorabas. Sin embargo, el llanto es una válvula de escape. Es un sentido que no dentro de los que hemos conocido, pero sí nos da un referente de que hay una tristeza o una alegría. Es una manifestación natural del ser humano. Sin embargo, fue muy castigada, ¿no? Como que estaba muy dividido y muy estigmatizado. Si las emociones las comprendemos como esos estímulos que a través de mis sentidos, esa información la registra nuestro cerebro, la deja participar en todo nuestro cuerpo, sabremos entonces que hay un proceso dentro de las emociones que todos los momentos que vive el hombre o el ser humano tiene. A ello le llamaremos proceso
de las emociones. Muchos autores, Antonio Damasio, por ejemplo, Paul Ekman, una gran doctora que he estado en cursos con ellas, Aixa Powell, nos menciona que este proceso de emociones se da a partir de la emoción que ha prevalecido desde que surge el hombre, y es el miedo. El miedo es la máxima emoción que hay, ¿no? No es el amor. Digamos que su contraparte es el amor, pero la emoción que ha prevalecido desde tiempos prehistóricos es el miedo. El miedo en el cerebro tiene dos funciones. Una, advertirle del peligro al cerebro, o de advertir el peligro y tomar la decisión de huir, o también toma la decisión de enfrentarlo, teniendo las posibilidades de ganar. Sin embargo, aquí estas dos posibilidades caen en el ¿qué voy a hacer con el miedo? Por miedo me paralizo. Y también es una forma de quedarme tranquilo, de poder huir de ese momento. Yo hablaba hace un rato de un asalto, y entonces te quedas tú quieto, A ver, saquen del mejor de los casos. Tú de inmediato te quedas. Y entonces, ¿qué sucede aquí? Por miedo te paralizas, pero en automático tus sentidos están registrando todos los momentos los están registrando. Por eso es que el tiempo pareciera que es muy largo. Pero aquí hay algo que se nos olvida quizá dentro de este vaivén. Es que el miedo aquí, la forma de huir es quedarme tranquilo, quieto, no dejar. Y de repente entrego el celular, entrego la bolsa y me quedo quieto. Si tuviera la oportunidad de ver la ventaja, me iría sobre esa persona. Y entonces aquí estaría como en esta parte de la época prehistórica. Me defiendo, ataco o corro. En este caso te quedas tranquilo, pasmado. Ahí es, por ejemplo, el miedo, una emoción que también puede ir asociada a otras emociones. Y estos, en el caso de Antonio Damasio, que es un neurólogo portugués, nos habla también de este proceso de las emociones. Y entonces, desde el miedo, como temor, si este proceso le damos la figura de un círculo, podríamos hablar de el miedo, y después hablaríamos de la ira, del enojo. Miedo, ira, enojo. Segunda emoción de este ciclo. Esto es un ciclo que siempre va a estar en nuestra vida, en nuestros momentos. Claro, no tenemos esa delicadeza como para empezar a decir, ahora estoy enojado, tengo miedo. O sea, no. El orden es miedo, vamos a hablar de ira o enojo. Pongamos el ejemplo una vez más de lo que nos sucede en la combi, lo que nos sucede en el transporte público. Una vez que se registra el miedo a lo desconocido, a no saber qué va a suceder, si me van a pegar, vaya, ese miedo, el siguiente paso sería el enojo. El enojo, podríamos decirlo así: se llevaron mi celular, se llevaron mi quincena. Entonces has pasado del miedo, de la incertidumbre, has pasado al coraje, a la ira, a decir, se llevaron todo. Se llevaron el reloj que me regalaron en mi cumpleaños, se llevaron mi cadena y muchas cosas que te pasan en la cabeza, ¿no? Después de este proceso viene uno más, que en este espiral, fíjate, dice miedo, enojo, tristeza. Tristeza, ¿por qué? Porque se han llevado lo de valor, se han llevado la parte que te sustentaba en la quincena, se llevaron
tu celular, donde estaban tus contactos, donde era el único que tenías, y desafortunadamente, pues todavía no lo terminas de pagar, ¿no? Y se lo lleva. Entonces, del miedo, de la incertidumbre, de qué va a suceder, el coraje porque se lo llevan, porque te lo arrancan de tus manos, se llevan parte de esta economía tan desgastada, que con mucho esfuerzo compras, traes, adquieres, se lo llevan. Y entonces entra la parte de tristeza. ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Ahora qué sucederá? No tengo para la quincena, caray, híjole, ¿cómo me voy a comunicar? Y viene la parte quizá de resiliencia, que es la alegría. ¿Sí? La alegría. Al parecer, a lo mejor no me la crees, pero es la alegría. Lo que sigue es alegría. Miedo, ira o enojo, tristeza y alegría. Ahí se cumple este ciclo que siempre lo vamos a vivir. Que estos autores, estos neurólogos, estos investigadores han estudiado estos fenómenos en el cerebro, han investigado en la parte interna de nuestro ser y han encontrado estos elementos, estas emociones que encadenan una con la otra y que hacen que nosotros vivamos, que emprendamos siempre este conocimiento de nuestras emociones. ¿Y por qué alegría? Digo, sí, decías, ay, ¿cómo va a ser después de un asalto la alegría? Pero viene el surgimiento, emerge la parte de alegría. Tienes la posibilidad de ver a tus seres queridos. No me arrebataron la vida, puedo salir adelante. Por ellos, por mis papás, por mis hijos, por mi esposa, por mí. Estoy aquí, estoy completo, estoy entero. Que se lo queden, va. ¿Cómo decimos en México? Las cosas van y vienen, ¿no? La salud no. Un tiro, una puñalada, eso no creo que sea como que de recuperarse rápido. Sin embargo, la alegría surge a partir de que te empieces a automotivar. Imagínense un niño en esta motivación. Claro que el cerebro va a adquirir aprendizajes nuevos, de estas sorpresas que da la vida. Y esos niños, esos alumnos, van a poder adquirir estos aprendizajes de una manera significativa. De nada sirve la memorización si no lleva esta parte emocional. Hay muchos niños que desafortunadamente hoy todavía van a las instituciones, van a las escuelas con la pancita vacía. Van con algún regaño adicional porque se echaron la leche encima, ¿no? De repente es como que entre ceja y oreja le dan. Y todavía llegan a la escuela, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Cuando tendríamos que estar observando a nuestros alumnos para ver qué sucede con ellos. ¿Qué vienen? También esos niños se estresan. También esos niños inician con el miedo. Pero ¿cómo va a tener miedo él? ¿Cuáles son sus preocupaciones? ¿Cuál es su estrés? Si él no trabaja. Pero también tienen su estrés. Y en esta medida modifica mucho el aprendizaje. No hay oportunidad para que ellos se puedan desarrollar en esta pasión que los podría llevar su curiosidad. Recuerda que la curiosidad para todos es muy importante. Necesitamos fortalecerlo, encontrar esta pasión que los mueve a ellos y encontrar también esta faceta de gestionar las emociones. Sin duda, la emoción primero es eso, la adquisición de información del exterior a través de estímulos que están y que yo los adquiero a través de mis sentidos, los transformo, se van en todo el cuerpo y determino el significado de acuerdo al momento. Y para mí eso sería importante reconocerlo y reconocer también que hay muchas emociones que no las tenemos identificadas y que este proceso de las emociones, como ese ciclo de las emociones, se da en el miedo, después sería el coraje, el enojo, posterior la tristeza y emerge la alegría. ¿Cómo ves? Espero que esta información te haya servido y te haya servido a beneficio. Este honorable ayuntamiento tiene convicciones claras en educación. El ciudadano Ángel Sopa Núñez, presidente municipal, tiene a bien apoyar a la educación.
Entonces esta administración ha pensado mucho en la parte pedagógica, ha pensado mucho también en la parte de coadyuvar con las instituciones, que es lo más importante. Sin educación no hay un despertar del pensamiento crítico. Sin la educación no hay una reacción con los aprendizajes. No hay un significado en la vida. Hoy necesitamos hablar de estos temas porque las emociones están vinculadas desde hace cientos de años en nuestra vida, que en el siglo pasado no se reconocieron porque científicamente no estaban reconocidas. Hoy, en este milenio, tenemos que saber que el ser humano está plagado de emociones. Su vida es emocional. Y si las emociones no existen, entonces no hay cómo aprender. Por ello es que esta forma de dar una videoclase para nosotros es muy importante. Espero que toda esta información te sirva y que en el futuro, en las futuras sesiones, podamos compartir otros momentos. De entrada, te voy a dejar un video que es el de Rocky. El de Rocky. Cuando tú veas este panorama de Rocky, vas a comprender que hay una bestia en el interior que se llaman emociones. En el sótano está guardada esa bestia. Y también en el sótano existen emociones que no las hemos sacado y que necesitamos liberarlas. Recuerda que el sótano es donde guardamos todos los tiliches y cosas que a lo mejor algún día lo ocuparemos, que están empolvadas. Es nuestra bodega personal. Pero ahí habita una bestia que necesita salir. Y te invito a que veas este video. Es un video de este personaje de Rocky, donde habla acerca de esa liberación de la bestia. Bueno, te lo dejo de tarea. Una vez que lo veas, ojalá que puedas asociar todo lo que te acabo de decir y que empecemos a construir estos pensamientos, formemos criterios en beneficio de la educación. Primero, como un objetivo claro de este programa de intervención estratégico PIN Movimiento en la Dirección de Educación, su servidor, Leonardo Figueroa, y que nos da oportunidad, ese gran apoyo que tenemos del señor presidente Ángel Sopa Núñez. Espero, pero realmente espero, que estemos en estas clases virtuales, hoy, en esta pandemia, donde la gran ventaja es poderme acercar así contigo. Quédate en casa porque es muy importante, pero sobre todo, necesitamos prepararnos. Hasta la próxima. Por cierto, ¿se lo dijiste a tu hijo? Sí, claro. Y pensó que estás loco, ¿no? Sí. Oh, bueno, no creyó en ti. Bienvenido a mi mundo, amigo. Rocco, nadie te ha dado una oportunidad por el título. Ya lo sé y no quiero uno. Entonces no es un problema mental. No. ¿Te molestó mucho que quitaran tu estatua? No. No. No lo sé. Si es por dinero. Cuélgate un letrero del cuello que diga "Pégame". $5 y serás millonario. ¿Qué? ¿No has llegado a tu cima? ¿Cima? Tu cima, sí. Tengo cosas en el sótano todavía. ¿Cuál sótano? ¿Aquí? Háblame de esas cosas. ¿De qué hablas? De lo que tienes adentro. ¿Es enojo? ¿Enojo? ¿Es enojo porque Adrian te dejó? No me dejó, Polly. Murió. Está bien. Sí. A veces me cuesta respirar. Siento una bestia dentro de mí. Tranquilo, Rocco. Por favor, ten calma. ¿Así? Está bien. Y no creí que fuera tan duro. No debía ser así, Polly, te consta.
quieres ayudarme a entrenar. Yo ya tengo trabajo. Entiendo. ¿Recuerdas haber dicho que si te quedas bastante en un lugar, te vuelves ese lugar? Rocco, esto es todo lo que tengo. Te entiendo, Poli, te entiendo. Si tienes tiempo para ir a verme entrenar, me gustaría. Oh, claro, Rocco. Nos vemos, Poli.